Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Vecinos bien avenidos es lo que definen en los últimos tiempos las relaciones entre España y Portugal, y los gobiernos de los dos países deben trabajar porque así siga siendo y por construir nuevos puentes. Los dos países comparten proyectos comunes y deben defenderlos de forma conjunta en los foros adecuados. Hoy hemos sido anfitriones de una cumbre que pone de relieve el papel que juega Castilla y León para borrar la linde entre España y Portugal. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los presidentes de España y Portugal y el resto de representantes que han participado en esta 30ª cumbre hispano-lusa que se ha celebrado esta tarde en Valladolid. La cita ha permitido cerrar varios acuerdos, entre ellos el compromiso de los dos gobiernos para desarrollar una estrategia ibérica de lucha contra la despoblación y poblamiento, centrada sobre todo en la zona de la raya fronteriza entre ambos países, como un elemento de cohesión social. España y Portugal pondrán en marcha una estrategia ibérica contra la despoblación y el envejecimiento. De favorecimiento de la repoblación, me gusta más el término repoblar que despoblar, repoblar, y también de reconocimiento del envejecimiento de la población y en consecuencia de rejuvenecimiento. Y si queremos una mayor cohesión territorial, entonces tenemos que desarrollar estas regiones fronterizas y tenemos que hacerlo además en común. Es uno de los acuerdos en los 22 ámbitos que ambos países han abordado en esta cumbre. También compartirán experiencias contra la precariedad laboral y sobre el aumento del salario mínimo. Sánchez ha destacado la importancia de las interconexiones energéticas para una transición ecológica hacia las renovables. Darle a Europa un mix energético mejor en el que tenga mayor peso las energías renovables, porque tenemos una capacidad única de desarrollar estas energías en la península ibérica. En materia cultural, acuerdo para el intercambio de profesionales en los museos estatales, y Valladolid será en abril de 2020 la primera ciudad que acogerá la exposición itinerante que conmemorará los 500 años de la primera vuelta al mundo de Magallanes. En definitiva, creo que esta cumbre vuelve a demostrar el excelente estado en las relaciones entre Portugal y España, entre España y Portugal. Se reforzará la enseñanza del portugués y el castellano, y ambos países se comprometen a concretar la conexión entre Zamora y Braganza como un corredor directo entre España y Europa. En esa comparecencia, los periodistas han preguntado al presidente del Gobierno por la postura de España ante la declaración política sobre el Brexit. Pedro Sánchez ha sido tajante. Si no se modifica el punto que pone en cuestión la capacidad de España para negociar con el Reino Unido el futuro de Gibraltar, el presidente ejercerá su derecho a veto. Nosotros le hemos pedido a la Comisión Europea, le hemos pedido a las instituciones comunitarias, le hemos pedido también al Reino Unido que seamos conscientes de que este es un punto esencial para un gobierno proeuropeísta como es el Gobierno de España. Y que si eso no se resuelve, de aquí al domingo, España, desgraciadamente, un gobierno proeuropeísta, tendrá que votar que no y ejercer su capacidad de veto, porque esta es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país. Pues eso lo veremos el fin de semana. El presidente de la Junta ha recibido a las autoridades que han participado en esa cumbre como comunidad anfitriona, pero no ha estado después en las reuniones. Sí han estado presentes en estas conversaciones interministeriales las peticiones del Ejecutivo Regional, que previamente había trasladado la necesidad de impulsar en Europa el corredor atlántico o resolver los costes del efecto frontera. Castilla y León también propone como idea novedosa que ambos gobiernos estudien crear centros europeos de educación en la frontera con un currículum compartido. Actualmente más de 650 alumnos de Castilla y León estudian portugués. Ya saben que Juan Vicente Herrera se reunía el día 27 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. En las imágenes de esa cumbre se escuchaba un ruido de fondo. Eran los pitidos de los funcionarios de prisiones. Aprovechando la presencia del presidente del Gobierno y el ministro Marlaska, les han pedido que desbloqueen las negociaciones y convoquen las 3.400 plazas que están vacantes. Llevan 6 días en huelga y amenazan con nuevas movilizaciones. 300 manifestantes no han dejado de hacer sonar sus bocinas mientras los líderes políticos posaban para la foto.
Bueno, pues la cumbre hispano-lusa, la 30ª cumbre hispano-lusa celebrada en Valladolid, va a centrar evidentemente buena parte de nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia que esta noche voy a compartir con Roberto Mallado. Roberto, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Juanma, buenas noches. Y con Soraya Mayo. Soraya, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. A los dos les doy la bienvenida y también a Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hoy ha sido relativamente fácil, ¿no? Encontrar el titular o la foto para muchas primeras, ¿no? Sí, en principio, sobre todo las fotos, porque en algunos casos los titulares todavía estaban sin hacer. El norte de Castilla destaca en su primera: España y Portugal sellan un acuerdo en Valladolid para combatir la despoblación. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto: Cumbre hispano-lusa. Una estrategia ibérica tratará de repoblar las regiones fronterizas y señala que ambos gobiernos acuerdan impulsar la conexión entre Zamora y Braganza y colaborar también para combatir los incendios. Cambiando de asunto, Diario de Valladolid El Mundo destaca en su primera que Valladolid manda en la Iglesia con el reto de acabar con la pederastia y los encubridores. El obispo Argüello habla de desafío y asegura que hay que cuidar a las víctimas de las cosas mal hechas en el pasado. También el diario La Razón abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto: alegría en Castilla y León por la elección de Argüello como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Cambiando de tema, Diario de Burgos destaca que 1/3 de los asalariados burgaleses cobró 1.000 euros o menos el año pasado en Burgos y que de esos 1.000 euristas el 65% eran mujeres. Diario Palentino, Cáritas detecta que la exclusión social ya es un castigo hereditario. El centro de acogida de la capital recibe a jóvenes cuyos padres fueron usuarios del recinto durante los años de la crisis. Diario de Valladolid El Mundo destaca también en su primera que la caída de la automoción resta a la exportación de la provincia 274 millones. Solo en el mes de septiembre las ventas al exterior se desplomaron más de un 30%. Y Diario de León destaca en su primera, todavía esperando el titular principal, ya sabes que en León tenían en esta cumbre la expectativa de que se impulsara el noroeste, es decir, pero destaca que la ministra Batet avala a José Antonio Díez y asegura que el candidato de los socialistas será un alcalde de lujo. La Gaceta de Salamanca destaca que la universidad colabora en el mayor estudio genómico sobre parásitos. El catedrático Antonio Muro es coautor de la investigación en la que colaboran científicos de 16 países. Y por último, Diario de Ávila destaca que Ávila acude hoy a Intur, a la Feria de Turismo Interior, con una oferta líder en el turismo de interior de España que aúna naturaleza, patrimonio y gastronomía. Gracias, Ernesto. En la segunda parte de nuestro informativo, por cierto, hablaremos precisamente de esa Feria de Turismo Interior con el director general de Turismo, Javier Ramírez. Os pregunto por los resultados de esa cumbre. Evidentemente, hoy han sido las reuniones, han sido las imágenes, la rueda de prensa. Posteriormente tendrán que llegar el desarrollo de todos esos acuerdos, el que más nos puede interesar, ¿no? Esa estrategia ibérica para hacer frente a la despoblación en una zona tan castigada por la demografía como en La Raya. Soraya. Bueno, a los dos presidentes se les veía muy a gusto, la verdad, hoy en la rueda de prensa, y es verdad que esa estrategia ibérica es muy necesaria, no solamente para la zona transfronteriza, que es verdad que son áreas pues con especiales problemas de despoblación, de pobreza, de falta de empleo, de oportunidades, de industria. Pero bueno, yo creo que se han tratado cosas interesantes. La conexión energética con Europa también es un tema muy importante que nos afecta mucho también de cara a la competitividad de las empresas. Y bueno, más allá de las buenas intenciones, yo espero que se saque algo positivo, pero como he dicho, se les ve en muy buena sintonía y en una visión compartida de Europa, que es algo que los dos mandatarios repitieron. Roberto. Bueno, yo lo primero que destacaría es, para empezar, que se ha celebrado en Valladolid y de esa manera se vende la ciudad de Valladolid, ¿no? Además, el entorno del centro de la ciudad, de San Pablo, del Colegio de San Gregorio, de alguna manera se vende Valladolid a toda España, también a Portugal, donde puede haber, porque no, mucho turismo potencial. Hablando de esa estrategia ibérica de la despoblación, he estado repasando los acuerdos de la cumbre hispano-lusa que también se celebró en el año 2009 en Zamora.
si recuerdas, y entonces también se habló de una estrategia contra la despoblación. Faltaría más. De aquella no se ha visto mucho. Ya. Confiemos en que esta sea algo más fructífera. Y luego, bueno, pues también importante la conexión de Puebla de Sanabria con Braganza, porque eso daría una salida a los portugueses a la alta velocidad. O sea que hay mimbres, veremos qué pasa. Es importante que se haya celebrado, como dice Roberto, en Valladolid, es importante que se haya celebrado en Castilla y León, que al final nuestra comunidad pues siempre ha tenido unos vínculos muy especiales, evidentemente por cercanía con nuestros vecinos portugueses. Y porque tenemos muchos kilómetros de vecindad y de raya con Portugal. Y Valladolid, por su parte, pues tiene una tradición histórica de capital peninsular. Algún portugués como Tomé Piñeiro da Veiga, que vino aquí a hacer gestiones a la corte y se quedó aquí encantado durante muchos años, y esperemos que esa capacidad de acogida de Valladolid se repita ahora con el gobierno portugués y también vuelque el interés de los portugueses hacia Valladolid. Sí, bueno, hay que poner de relieve, ¿no?, la importancia que puede tener nuestra comunidad en este tipo de encuentros, ¿no?, y más con nuestros vecinos portugueses. Bueno, yo creo que nosotros, aparte de frontera, que es verdad que gran parte Sí, compartimos problemas también. Claro, compartimos problemas, compartimos frontera y también por ligación histórica, ¿no? También, más allá de todo eso, ya tenemos un vínculo muy importante. Y sí que es verdad que yo creo que esa estrategia, ojalá que fructifique y que no se quede en una simple rueda de prensa y en una foto. Yo creo que España y Portugal, si hacen las cosas bien, se pueden hacer fuertes ante Europa. Hay muchos problemas que no son comunes y que quizá en el resto de Europa pues no sean tan entendidos, y yo creo que esta sintonía es muy positiva. Sí, es verdad que las zonas de la raya son de alguna manera las grandes olvidadas, ¿no? Porque estamos hablando de las Arribas en Salamanca, de Sayago, de Aliste, de Puebla de Sanabria. Son zonas bueno, con grandes problemas de despoblación y sobre todo también de futuro, ¿no? Porque no hay apenas industria, entonces hay que fomentar de alguna manera la relación con Portugal, porque está claro que están lejos del resto de España, por lo tanto, ¿por qué no asociarse con Portugal para buscar ese futuro? Bueno, y por ir a algo un poco más, bueno, no sé si menos trascendente, pero si sale adelante seguro que se va a hablar mucho del tema. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aprovechado este escenario para decir que si al final sale adelante la candidatura conjunta del Mundial 2030, que Valladolid puede ser un buen escenario, ¿no? Por ejemplo, para coger alguna de las Lo que pasa es, Juanma, que en este momento nuestra relación con Portugal en lo deportivo es de subalternos, es decir, son ellos los que van por delante. Pues tú verías bien Valladolid o León. No, hombre, yo creo que el estadio de Valladolid, que tiene más capacidad... Hombre, habría que hacer uno nuevo o reformarlo. Pero bueno, sí, ya lo ha dicho el alcalde, que tendría que ser uno renovado, claro, renovado por lo menos. En los mundiales parece que la capacidad mínima son 40.000 espectadores, y el de Valladolid tiene 20 y tantos mil. Sí, y unos cuantos años. Y el Reino de León tiene menos años, pero también menos capacidad. Desde el 82 han pasado ya unos cuantos años. Bueno, eso será más adelante cuando la FIFA decida quién va a organizar definitivamente ese Mundial de Fútbol 2030, pero es verdad que es de lo que se ha hablado últimamente, tanto desde el viaje del presidente del Gobierno a Marruecos, que es cuando anunció esa candidatura conjunta, como en el día de hoy en esa reunión con Portugal. Precisamente en Portugal, en el archipiélago de las Azores, se celebra el tercer comité permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas. En esa reunión, en la que participan 25 presidentes de parlamentos regionales, ha intervenido la presidenta de las Cortes para presentar los resultados del grupo de trabajo sobre despoblación que dirige la propia Silvia Clemente, quien ha vuelto a reclamar un marco financiero para hacer frente al desafío demográfico. Mantener esta referencia en la que yo ya vengo trabajando va a hacer que tenga más solidez todo lo que pueda seguir presentando y cómo podamos avanzar en este último tramo que va a ser definitivo para la aprobación del marco financiero, que es lo que necesitamos también de una manera inapelable para poder trabajar y luchar contra la despoblación. Hoy ya ven, protagonista destacado Portugal, porque ha sido por una u otra razón motivo de actualidad en nuestra comunidad. Vamos a hablar ya de la política regional, porque el presidente autonómico del Partido Popular continúa con su ronda por las provincias de la región. Esta mañana en Aranda de Duero, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido la reapertura del tren directo entre Madrid y Burgos. Por la tarde clausuraba la reunión de la Junta Directiva del PP de Soria y allí ha manifestado que quiere una victoria en las próximas elecciones y la quiere de forma rotunda. Nuestro objetivo se resume en una sola palabra: la victoria.
Una victoria clara, rotunda y sin paliativos, para que no haya lugar a dudas de quién es el que gana y de quién es el que quiere que gobiernen los sorianos y las personas de Castilla y León. Ese para que no haya nadie que dude, no sé si estaba dirigido a su mano derecha, ¿no?, Francisco Vázquez, que este fin de semana nos sorprendía con esas declaraciones en el norte de Castilla cuando hablaba que firmaría o votaría por un 35 procuradores. 35 procuradores. Hay que recordar que la mayoría absoluta es de imaginar que en las próximas elecciones esté por lo menos en los 42, es decir, que se quedaría lejos de la mayoría absoluta. Sí, de alguna manera yo creo que están intentando reconducir el mensaje. Que está en modo ya campaña total, aunque oficialmente aún no ha sido designado como tal por su partido como candidato a la presidencia de la Junta, aunque él asume ya tal condición. Es que yo creo que él está lastrado por los tiempos del Partido Popular, claro, porque él querría que esa designación se hubiera realizado ya hace mucho tiempo para lanzarse a lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Lanzarse a las provincias con propuestas ya, con visitas no solo a los militantes del PP, sino en diferentes también estamentos, y es que el PP no da ese paso, por lo tanto, de alguna manera ha sido él el que ha tomado la intención, pero falta mucho también, hay que recordar en el PP, porque es verdad que a lo mejor lo de la Junta puede estar dilucidado, pero en las provinciales pasa lo mismo, y con las alcaldías 3/4. Sí, no hay candidatos aún definidos. Sí, la verdad es que yo creo que a Mañueco todo esto le lastra, porque en las provincias no es tan conocido. Entonces él necesita, o sea, él no puede perder tiempo esperando a que el partido lo designe o no lo designe. Es que el tiempo corre en su contra porque en el resto de provincias de Castilla y León no es tan conocido y necesita ese conocimiento por parte de la gente. Entonces, pues se ha lanzado, él ha tomado la iniciativa y se ha lanzado pues a hacer campaña, ahora de momento con más en ámbito de partido, pero es que no tiene tiempo que perder. Más cosas. Cientos de vecinos se han manifestado esta tarde en Miranda de Ebro, en Burgos. Allí han pedido una sanidad pública de calidad, que se cubran las necesidades en atención primaria y se construya el Centro de Salud Miranda Oeste. En cuanto a las especialidades, quedan por cubrir las de dermatología y cardiología del Hospital Santiago Apóstol. Recuerdan más bien que el servicio de oncología de este centro hospitalario se consiguió en las calles. Por eso piden que siga siendo atractivo y no se convierta en un hospital de segunda. En esas imágenes han visto que también ha participado en la manifestación el secretario general del PSOE de Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca. Pues así ha transcurrido el día por Castilla y León, mucho más tranquilo que en el Congreso de los Diputados, donde hoy hemos asistido a un nuevo ejemplo de lo bajo que ha caído la clase política con personajes como Rufián. El diputado de RC ha tenido un duro enfrentamiento con el ministro de Asuntos Exteriores, que le ha costado su expulsión del Pleno. Con Rufián han abandonado el hemiciclo el resto de sus compañeros y al parecer uno de ellos, Jordi Salvador, ha escupido a Borrell cuando pasaba a su lado, o al menos así lo ha denunciado el ministro. Todo ha comenzado por las gruesas palabras de Gabriel Rufián a Ciudadanos y al ministro de Exteriores. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Es el ministro más indigno de la historia. Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Cerrada ovación de los socialistas, populares y ciudadanos a Borrell ante los aspavientos de Rufián desde su escaño. Señor Rufián, le llamo al orden. Primer aviso al que han seguido un segundo y un tercero. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Expulsado del Pleno, ha salido con sus compañeros de Esquerra Republicana con una nueva polémica, cuando han pasado junto al ministro que dice que le han escupido. El hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe. ¿Es falso? Y él lo sabe. Ciertamente, uno de ellos se ha girado y me ha escupido. El incidente ha provocado una reprimenda general de la presidenta del Congreso. No utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar. Ana Pastor ha pedido que las palabras golpista y fascista se retiren del diario de sesiones. Pues lejos de condenar el enésimo ejemplo del matonismo de Rufián, el presidente del Gobierno culpaba en un mensaje en Facebook a todos los políticos por la crispación.
Por la tarde en Valladolid ha mostrado todo su apoyo al ministro Borrell y ha reclamado a los independentistas que reflexionen para que las sesiones de control en el Congreso no sean una ceremonia de la crispación. No es una anécdota, es decir, que viene ocurriendo desgraciadamente durante estos últimos meses por parte de determinadas personas que utilizan la palabra no tanto para dialogar, no tanto para hacer una oposición útil, no tanto para hacer una oposición apasionada, pero siempre respetuosa. Nosotros siempre hemos creído que cuando no hay respeto lo que se hace es debilitar la democracia. Bueno, os pido opiniones sobre este episodio que hemos vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Pues a mí sinceramente me parece una vergüenza y me da mucha pena lo que está pasando. Lo de Rufián ya roza el esperpento. Yo creo que este señor no sabe dónde está y no se merece estar en la Cámara de representación, o sea, no se merece estar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que se piensa que está en un plato de televisión y va a hacer el show todos los días y no distingue. O sea, yo creo que haya llegado a un grado de esperpento y que tiene la capacidad de sacar a todo el mundo de quicio, que se permite este tipo de cosas. Y viendo a Ana Pastor, ves las imágenes y es que la mujer, bueno, estábamos comentando que no sabía dónde meterse, porque yo creo que es que le daba vergüenza ajena de todo lo que estaba ocurriendo. Y ya lo de el escupir al ministro, de escupir a Borrell, o sea, ya me parece lo más ruin. Hoy muchas televisiones han tenido que aplicar el VAR para ver, si era verdad o no. Era o no era un escupitajo. Se ve un gesto en uno de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, pero es verdad que el ministro de Asuntos Exteriores ha sido muy contundente, ¿no? Y enseguida ha reaccionado señalándole precisamente porque entiende que sí que le ha escupido, que es lo que ha dicho después en los pasillos del Congreso. Sí, parece casi mentira que el debate sea si le ha escupido o no, cierto, cuando él ha interpretado ese gesto. Es el ministro el que está hablando, ¿no? Y el otro es un diputado de un grupo que tiene a alguien como Rufián, que bueno, pues es un hombre que está vulgarizando el Congreso de los Diputados, reflejo también un poco de la vulgarización que tiene la sociedad española, ¿no? Y la radicalización que tenemos en la sociedad española y se puede ver todos los días en redes sociales. Pero bueno, él hace ese argumento. Él hace su numerito y lo vende y se lo compran casi siempre, además. Bueno, el hemiciclo, ya lo ven cada día, se parece más al lejano oeste, al menos para nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. Aquí en el salvaje oeste siempre hemos sido muy buenos con las escupideras. Estoy pensando en mandar una al Congreso. Pero mejor mañana. Que no son horas, Juanma. No son horas. Pues igual es lo que hay que hacer, mandar unas cuantas escupideras al Congreso o a algunos de los diputados que van al Congreso. En fin, además de falta de educación en la sesión de control al Gobierno, ha habido otros asuntos. Lo más relevante ha sido la defunción definitiva del pacto entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial. El pacto ya se rompió tras el WhatsApp de Ignacio Cosidó, pero esta mañana lo certificaban Pedro Sánchez y Pablo Casado. El líder del PP ahora quiere volver a la fórmula previa en 1985, donde a una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elegían los propios jueces y a otra parte los políticos, las cámaras. El PP culpa al Gobierno de la renuncia de Marchena como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial por filtrar su nombramiento. Su Gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente. Pero nosotros no vamos a contribuir a ese desprestigio del Poder Judicial y a ese descrédito institucional. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta también ha criticado los mensajes de WhatsApp de los populares mientras escuchaba las críticas de Ciudadanos a ambos partidos. ¿Qué juez puede ahora aceptar ese cargo sin quedar por debajo de ese baremo de dignidad y de ese baremo de independencia? ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo, a contramano de cualquier principio democrático, de cualquier democracia parecida a la nuestra? El PP pide la dimisión de la ministra de Justicia por este asunto. Usted es un producto tóxico que contamina todo lo que toca. ¿Usted pide responsabilidades a quién? Cuando usted sale en los papeles de Bárcenas. En este pleno, Pedro Sánchez ha descartado que Bankia siga como una entidad pública como pide Podemos, pero rechaza venderla por ahora por el estado de las cotizaciones.
Bueno, os pido opinión sobre este asunto que ha marcado evidentemente la actualidad política nacional durante los últimos días y más a raíz de conocer el contenido de ese WhatsApp de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, cuando presumía de tener controlado, entre otras cosas, la sala de segunda del Supremo por atrás. Bueno, a mí me parece mentira que los partidos políticos se rasguen las vestiduras con este tema, cuando en realidad lo que le pasa es que se le ha visto las entretelas. Es decir, que maniobran con el Poder Judicial, que los partidos políticos están detrás de los nombramientos y que detrás de ese nombramiento hay una lectura y algo que le interesa, ¿no?, a cada partido político. No, pero han quedado perfectamente retratados, ¿no? Sí, sí, han quedado en evidencia y es verdad que el que mejor ha quedado dentro de este asunto es Marchena, es el que se ha ido y el que ha dicho que no está dispuesto a eso, ¿no? De alguna manera, no sé si intentando recuperar la dignidad que ha perdido la justicia con los últimos capítulos, como el tema del Supremo con las hipotecas. Sí. Bueno, y al menos ahora el PP se suma a la postura que ha mantenido Ciudadanos, ¿no?, que no ha participado en todos estos cambalaches, para que se vuelva a la fórmula anterior a 1985 y que a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se los elija tanto por parte de los propios jueces como por parte de las cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Bueno, yo creo que ha quedado en evidencia el pasteleo que hay por detrás en los partidos políticos y que luego los vemos que se dan de tortas unos y otros, pero luego ellos siguen negociando por detrás lo que a ellos les conviene, ¿no? Y yo no sé qué sistema es mejor, pero al final de lo que nos damos cuenta es de que todo es lo de la división de poderes en este país no existe y desde luego ha habido una torpeza enorme, no solamente en el tema del WhatsApp de Cosidó, sino también en el nombramiento del juez Marchena. Me parecen principiantes. Está bien que se sepa todo este pasteleo y que todo el mundo se dé cuenta de lo que realmente hay, pero son muy torpes. El juez Marchena, que volverá a presidir, ahora sí, a no ser que sea recusado definitivamente por los independentistas, por los abogados de los presos independentistas, a presidir el juicio del proceso que comienza el año que viene. Y en medio de tanto ruido, a última hora conocíamos que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pues quitaba de en medio al abogado del Estado que estaba a favor de acusar a los presos independentistas de rebelión y no, como pide el Gobierno central, acusarlos por sedición y no por rebelión. Yo no sé si hoy os ha dejado alguna pista a Pedro Sánchez, ahora que le hemos tenido tan cerca aquí en Valladolid, sobre si va o no va a adelantar las elecciones, sobre si las va a convocar en marzo, si las va a convocar en mayo y hacer aquel famoso superdomingo del que tanto hemos hablado en los últimos días, o postergarlas hasta octubre. ¿O seguís como estábamos? No sé, yo creo que hay que consultar con el oráculo de Delfos esta cuestión. Nada, es verdad que ni en el propio gobierno, es que en el propio gobierno un día un ministro dice una cosa y al día siguiente le contradice su compañero de gabinete, ¿no? Y es verdad que todos insisten en lo mismo, que la respuesta la tiene Pedro Sánchez y que parece que si no saca adelante los presupuestos, pues puede haber elecciones. Pero con tantos vaivenes yo no me arriesgo a nada, ¿eh? Veremos lo que dice el CIS, la intención de voto, o las próximas encuestas, porque como ahora va todo... ¿no? El día 2 de diciembre hay una encuesta Sí, el día 2 de diciembre hay una encuesta muy buena, pero como ahora va todo a golpe de encuesta y de los likes y de todas estas cosas, y bueno, no lo sé. La verdad es que este gobierno nos tiene muy desconcertados, porque un día por la mañana es una cosa, por la tarde es otra, un ministro dice una cosa, el secretario de Estado dice la contraria. Es decir, no hay un criterio, ni hay una idea, ni hay un rumbo fijo, con lo cual yo creo que no lo saben ni ellos. Pero eso, yo creo que eso es general de la política española. Estábamos escuchando hoy que Pablo Casado dice que quiere volver al modelo de elección del Consejo del Poder Judicial de 1985. De entonces para acá su partido ha gobernado en 2 etapas largas y no ha modificado el sistema de nombramiento. Sí, es un poco hipócrita todo al final. Alberto Ruiz Gallardón estuvo... Sí, que han cambiado de criterio en horas, ¿no?, para intentar salir de todo este embrollo en el que les había metido el WhatsApp de Ignacio Cosidó, evidentemente, pero en su día lo intentó Alberto Ruiz Gallardón, pero cuando iba a anunciarlo en una rueda de prensa le dejaron con la palabra en la boca y tuvo que mantener el actual sistema, ¿no?, en el que eran los políticos los que designaban a los jueces porque entendían que así eran de su cuerda. Es que ya no estamos en la política del cortoplacismo, sino que estamos en la política de la inmediatez. Claro. Cada día hay que lanzar una idea y si es más peregrina, pues casi mejor. En un miércoles en el que Portugal ha sido protagonista desde el principio, pues también lo ha sido en materia gastronómica, porque en Lisboa se ha celebrado la gala de entrega de las estrellas Michelin.
Y ya como les adelantó Castilla y León Televisión, el restaurante Pablo de León acaba de unirse a la prestigiosa lista gastronómica. Castilla y León contará desde este modo con 11 restaurantes con una estrella Michelin. Restaurante Pablo se suma el Ermitaño de Benavente, Alcobo Vintage de Burgos, a Cocinandos de León, en Valladolid la Botica de Matapozuelos, el Refectorio de Sardón de Duero y el Trigo de la capital. Víctor Gutiérrez en Salamanca, el Villena de Segovia y los sorianos La Lobita en Navaleno y Baluarte en Soria capital. Pues ya saben, una buena ruta, mira, dedicarse los próximos meses a recorrer todos estos restaurantes castellanos y leoneses con estrella Michelin y otros restaurantes que, aunque no tengan estrellas Michelin, nos dan muy bien de comer. Esa idea sí que te la compro. Yo también me apunto, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Soraya, Roberto, nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. A la vuelta de la publicidad hablaremos, ya les digo, de turismo. Mañana empieza Intur y también es una buena oportunidad para acercarse a conocer la oferta de turismo interior. Hasta luego.